1856. Su Majestad, el rey Maximilian, se levantó del diván donde estaba recostado y asentó su vaso. «Debo regresar», dijo. «Todavía no, Monbrave». La exclamación provenía de los rojos labios de la mujer que contemplaba su imagen en el espejo. No contemplaba, sin embargo, su propio rostro, que era muy atractivo, sino el collar de grandes rubíes circundados de diamantes que colgaba de su cuello. «No puedes irte tan pronto», insistió ella. Su fascinante acento transformaba el tono ligeramente vulgar de su voz, y, como consideró que no había protestado lo suficiente, fue hacia el rey, cuidando de que la négligé de chifón y encaje se entreabriera al caminar. «¿Crees que tu regalo me queda bien, querido?», preguntó, parándose frente a él. Los ojos del rey no se posaron en el collar, sino en la exquisita figura que había deslumbrado a París. La Belle, nombre con que se le conocía en el teatro, sonrió con malicia, y con un ligero movimiento de los hombros dejó caer la négligé hasta sus pies desnudos. Tenía la piel muy blanca, la cintura diminuta, y los senos y las caderas redondas, como estaba de moda, pero con una perfección que se encuentra en pocas mujeres. Se quedó quieta en actitud dramática, observando los ojos del rey que recorrían su cuerpo. Emitiendo un sonido inarticulado, fue hacia él, echándole los brazos al cuello y buscando sus labios. Mucho rato después, el rey se acercó al espejo para anudarse la corbata. Habían intercambiado lugares y la Belle estaba reclinada en el diván en actitud de satisfecho abandono, conservando aún sobre el cuello el collar de rubíes que relucía sobre su blanca piel. «Se me ha hecho tarde», dijo el rey, «pero estoy seguro que el primer ministro aceptará el pretexto de que estaba ocupado en un asunto muy importante». «¿Y qué puede ser más importante que yo?», preguntó la Belle. «Estoy seguro de que el primer ministro tiene un sinnúmero de respuestas a esa pregunta», replicó el rey sonriendo. Mientras terminaba de anudarse la corbata, el rey se contempló en el espejo con mirada burlona, como si disfrutara al observar la expresión de cinismo que le conferían las líneas que marcaban su rostro, desde la nariz a la boca. La Belle lo observaba también, pensando que, aunque él no hubiera sido un rey, era el amante más ardiente que había tenido, lo cual podía juzgar ampliamente debido a su larga experiencia. La habían seducido a la tierna edad de 12 años, y había escalado el camino hacia el estrellato, yendo de uno a otro lecho, hasta que apareció en el Teatro Imperial de Châtelet, donde la conoció el rey. Entre sus amantes se encontraban marqueses, duques y hasta un oscuro príncipe italiano, pero un rey tenía un atractivo que ella encontraba irresistible. El rey, además, poseía una gran fortuna y podía proporcionarle una vida cómoda, todo lo cual constituyó una razón convincente para hacerla abandonar París y venir con él a Baldastien, el país donde él reinaba. En el palacio existía un teatro privado donde ella podía bailar cuando quisiera ante una distinguida audiencia. Pero lo que más la excitaba era hacerlo solo para el rey en la mansión donde la había instalado, construida en los jardines el siglo anterior. Había sido el abuelo del rey el que instaló allí a una amante por primera vez, cuando ya estuvo demasiado viejo para viajar a la capital, a fin de disfrutar de los placeres que solo las mujeres hermosas podían proporcionarle. Para facilitar las cosas, la mansión se comunicaba con el palacio por medio de un pasaje subterráneo, al cual solo podía entrarse desde el estudio real a través de una puerta secreta, cuya llave solo el monarca poseía. «¿Cuándo vendrás otra vez?», preguntó la Belle. Esperó con ansiedad su respuesta, pues nunca estaba segura de lo que le contestaría. Mientras esperaba, comprendió que era una tontería tratar de obligar al rey a visitarla a una hora o un día determinado. Él era omnipotente y valoraba su independencia sobre todas las cosas, y de haber sido inteligente, se dijo, se hubiera abstenido de preguntarle, limitándose a esperar con impaciencia, como tantas otras veces, que él condescendiera en visitarla. En todos sus anteriores amoríos, ella había dominado a los hombres que la deseaban, manteniéndolos de rodillas a sus pies,
y podía elevarlos hasta el éxtasis o arrojarlos a los abismos de la desesperanza. El rey, sin embargo, era diferente, aunque ella sabía que lo excitaba, y él la recompensaba por ello. Nunca estaba segura de que, al día siguiente, no se encontraría viajando de regreso a París, sin que mediara ninguna explicación. Cuando él le dio la espalda al espejo, ella se levantó del diván, recogiendo los suaves pliegues de su negligé, pues la sabiduría de su profesión le había enseñado que los hombres solo abandonaban a las mujeres tontas cuando ya no las deseaban. Ella le dirigió una mirada escrutadora mientras él se ponía la ceñida levita que revelaba sus anchos hombros y la atlética fuerza de su figura. Entonces la Belle murmuró con voz suave: «Eres tan apuesto que, cuando te vayas, estaré contando las horas hasta que pueda volver a decirte cómo late por ti mi corazón». Pronunció estas palabras con acento dramático, pero el rey torció los labios al reconocer las palabras que ella había pronunciado en una obra teatral, en la cual hablaba muy poco, pero que había tenido mucho éxito debido a las danzas que interpretaba. Fue su forma de bailar y su soberbia figura lo que lo había atraído en primer lugar, y él siempre pensaba cuando estaba con la Belle, lo mismo que le ocurría con otras mujeres, que era más atractiva si permanecía silenciosa. Los ojos del rey brillaron y comentó mientras se dirigía hacia la puerta: «Tal vez pueda arreglar una función en el teatro para el próximo sábado. Lo pensaré y, si es posible, te avisaré con tiempo para que puedas preparar una nueva danza, algo que yo no haya visto antes». Antes que la Belle pudiera contestar, salió de la habitación cerrando la puerta tras él, y caminó sin prisa hasta la escalera que conducía al pasaje secreto, situado al final del pasillo. Cuando se quedó sola, la Belle se dejó caer sobre el diván, tamborileando sobre el brocado sus largos y delgados dedos. Sabía muy bien por qué el rey había sugerido que preparara una danza nueva para él. Tendría que ensayarla y preparar su vestuario, y todo esto la mantendría ocupada durante el tiempo que él no la necesitara. Cuando ella no tenía el poder de atraerlo con su magnetismo y retenerlo a su lado, él planeaba la disposición de su tiempo, y eso la enfurecía. Sabía muy bien, porque muchas personas se lo habían advertido, que ella no era la primera mujer que había fracasado al tratar de cautivarlo por completo. Un buen número de hermosas mujeres habían llegado a Waldstein y se habían marchado, sino deshechas en llanto, con su amor propio lastimado al comprobar que no eran tan irresistibles como creían. Descubrirás que el rey es generoso, considerado y deliciosamente apasionado, le había dicho una de sus amigas antes de dejar París, pero también es indiferente al sufrimiento femenino, difícil de retener y, por mucho que nos pese, fuera de nuestro alcance. La Belle no la había creído, pensando que, si todas las demás mujeres habían fracasado al tratar de conquistar el corazón de Maximilian, ella vencería en el empeño. Pero ahora sabía que, aunque la cubriera de joyas, y a pesar de lo mucho que ella lo excitaba, él seguía siendo su propio dueño. Tenía la desagradable sensación de que si ella muriera al día siguiente, él ordenaría flores para su tumba y no la recordaría nunca más. Fue hacia la ventana, maldiciendo en el argot de su barrio natal. Miró hacia afuera, pero no apreció la belleza de las altas montañas cubiertas de pinos, ni el verde valle, donde un río cristalino corría como una cinta de plata entre los prados cubiertos de flores. En vez de aquel paisaje, sus ojos parecían contemplar las calles llenas de gente, las luces de los cafés y las multitudes que llenaban el teatro, para aplaudirla con entusiasmo cuando terminaba de bailar. «Soy una tonta», se dijo. «¿Por qué no lo dejo y regreso allá?» Como la respuesta la atemorizó, se apartó de la ventana con gesto altivo y fue a mirar de nuevo en el espejo los rubíes que adornaban su cuello. Estaba temerosa, lo mismo que otras ingenuas mujeres que la precedieron, de entregar su corazón a un hombre para quien ella no era más que un hermoso cuerpo y una fascinante bailarina. Después de recorrer el pasaje alfombrado y decorado con maderas de los bosques de Waldstein, el rey abrió con una llave de oro la puerta que conducía a su estudio.
mientras volvía a cerrarla con llave. Sus pensamientos no estaban ocupados con la Belle, como ella hubiera querido, sino con su primer ministro, que estaría esperándolo con impaciencia. Estaba retrasado más de 1 hora para la cita concertada esa mañana. Sin embargo, no tenía la menor intención de pedir disculpas, por la simple razón de que tenía la certeza de que él reinaba por el derecho divino de los reyes, de modo que todos sus súbditos, desde el primer ministro para abajo, debían aceptarlo como era sin proferir queja. Al salir de su estudio, caminó por el enorme pasillo de estilo barroco, que tenía fama de ser uno de los más hermosos de toda Europa. El palacio había sufrido mejoras y adiciones a través de los siglos, y ya quedaba muy poco del edificio original, construido en el siglo XVI. Cada monarca había tenido especial interés en opacar las mejoras ideadas por su predecesor, y los jefes de Estado, que venían por primera vez a Baldstein, admiraban con envidia el palacio y los tesoros que contenía. El rey subió por una primorosa escalera adornada con oro y marfil para llegar a la antesala donde lo esperaba el primer ministro. Era una costumbre tradicional que el rey recibiera a sus ministros en ese salón, como para recordar a la casa reinante que ellos solo formaban una pequeña parte de la historia. Las paredes estaban cubiertas por tapices que representaban las victorias obtenidas por los monarcas anteriores, y el techo era una verdadera obra de arte, realizada por artesanos locales, inspirados por los maestros italianos. Cuando el rey entró en la antesala, esperando encontrar no solo al primer ministro, sino por lo menos a una docena de los miembros de su gabinete, se sorprendió al ver únicamente a 2 hombres de pie junto a la ventana, aunque en realidad no estaban contemplando el paisaje. Hablaban con tanta ansiedad que, por unos momentos, no se percataron de la presencia del rey. 2 lacayos con pelucas empolvadas habían abierto la puerta y el rey tuvo la impresión, aunque no podía escuchar lo que discutían, de que hablaban con expresión preocupada. El rey tenía, cuando lo deseaba, una astuta percepción de lo que sucedía a su alrededor y, casi como si una voz le hubiera murmurado una advertencia al oído, supo que la entrevista solicitada por el primer ministro no era una visita de cortesía, sino que se relacionaba con algo verdaderamente importante. Se acercó a los 2 hombres, quienes de inmediato se quedaron rígidos, y después inclinaron la cabeza de la forma acostumbrada en las cortes reales de toda Europa. «Buenas tardes», dijo el rey a su primer ministro. «Buenas tardes, Su Majestad. Ha sido muy condescendiente al aceptar recibirnos al canciller y a mí». El rey saludó con una inclinación de cabeza al canciller. El conde Jolé, un hombre que no era de su agrado, y el primer ministro continuó diciendo: «Tenemos un asunto que discutir con Su Majestad y solo confiamos, señor, que nos escuche sin prejuicios». El rey alzó las cejas y luego añadió: «Creo que esta habitación es demasiado grande para una conversación íntima, por lo que sugiero que vayamos al salón contiguo, donde estaremos más cómodos». «Creo que es una buena sugerencia, Su Majestad», asintió el primer ministro. El rey atravesó la puerta por la que había entrado y condujo a los 2 hombres hasta una pequeña habitación decorada exquisitamente con muebles de estilo francés. Con gran soltura, se sentó en un sillón de respaldo alto que llevaba el escudo real bordado en seda y oro, e indicó con un gesto al primer ministro y al canciller que se sentaran a su vez. Ellos escogieron 2 sillas cerca del rey, con la evidente intención de no tener que alzar la voz al hablar. El rey miró a sus estadistas antes de decir: «Y bien, señores, han despertado mi curiosidad acerca del importante problema que desean discutir y que, por alguna razón que no puedo imaginar, no requiere de la presencia de todo el gabinete». El primer ministro contuvo el aliento. «El canciller y yo estamos ansiosos de discutir este problema, como Su Majestad lo ha llamado, antes que llegue a los otros miembros del gabinete y después al Parlamento». Hizo una pausa y después de mirar al canciller, como para recibir su aprobación, continuó: «Debo ser franco, Su Majestad, y decirle sin rodeos lo que hemos venido a comunicarle». «Preferiría escucharlo inmediatamente», repuso el rey. «Como sabe muy bien, primer ministro,
Me disgustan las disertaciones, que casi siempre son innecesarias. Muy bien, Su Majestad, accedió el primer ministro. Mis colegas opinan, como el resto del país, que debe asegurarse la continuidad de la descendencia real, pues sería un error hacer creer a las naciones vecinas que, si algo llegara a pasarle, tendrían el derecho de intervenir en los asuntos de Baldestein. Cuando el primer ministro empezó a hablar, el rey se fue poniendo rígido y aunque en sus ojos había una mirada dura, su voz era inexpresiva al decir: «¿Está queriendo decir, primer ministro, que desean que yo contraiga matrimonio? Como Su Majestad me ha pedido que sea franco, la respuesta es sí. Soy un hombre joven todavía. Por supuesto, Su Majestad, pero al no tener un hijo, ni hermanos, ni descendencia real, corre un gran peligro». El rey permaneció silencioso, porque reconocía que eso era verdad, y el primer ministro prosiguió, como si temiera haber incurrido en el disgusto del monarca. Los súbditos del sur del país se han alterado mucho al conocer la noticia del atentado contra la vida del rey Gustavo. Hace apenas 3 semanas, como Su Majestad bien sabe, el rey escapó con vida por una casualidad entre 1.000.000, y nada puede asegurarnos que algún asesino no lo intente otra vez. «Lo que está usted diciendo», observó el rey en tono desdeñoso, «es que los anarquistas están por todas partes. Escuché hablar de ese asunto la última vez que estuve en París, y también me enteré de que habían atentado contra la vida de la reina Victoria en Inglaterra. Es cierto, Su Majestad, y aquí en Baldestein existe el temor de que algún anarquista intente atacarlo, y también saben que Su Majestad está constantemente en peligro por otros motivos». El rey comprendió que el primer ministro se refería a sus distracciones. Disfrutaba escalando montañas y tenía el orgullo de decir que, a los 35 años, todavía podía subir las montañas con la energía y la fuerza que había demostrado hacía 10 años. También se divertía domando los caballos salvajes que abundaban en Baldestein. Eran animales capturados en lugares aislados de los bosques y montañas, y cuando llegaban a las caballerizas del rey, él se enorgullecía de montar aquellos que inspiraban temor a sus palafreneros. Aquellas eran 2 actividades que perturbaban al primer ministro, pero el rey, con una cínica sonrisa, recordó que había otro asunto que lo molestaba, aunque se cuidara muy bien de mencionarlo. La última vez que el rey estuvo en París, había sido retado a duelo por un aristócrata francés, el cual juraba que el monarca había seducido a su esposa, aunque ella no había necesitado que la incitaran, y el incidente no podía calificarse de seducción. El rey había aceptado el reto, y el aristócrata, célebre duelista que ya había matado a 2 hombres, cayó herido por el disparo de Su Majestad, quien solo recibió un rasguño en el brazo. En todo Baldestein habían corrido los rumores cuando se supo la noticia. El rey comprendía perfectamente que, para el primer ministro y sus colegas, esta era otra buena razón para urgirle a que tuviera un heredero. «No necesito decirle a Su Majestad», añadió el primer ministro, «lo feliz que ha sido el país durante su sabio reinado, y esperan que continúe la prosperidad durante muchos años, pero al mismo tiempo». Sus ojos se encontraron con los del rey y el primer ministro no pudo terminar la frase. Temía añadir algo más, como si esperara recibir una respuesta que podía llegar hasta la violencia física. El rey apretó los labios, dispuesto a decirles al primer ministro, al canciller y a los demás, que podían irse todos al diablo, pues él no aceptaría contraer matrimonio. Pero entonces recordó que se cernía otra amenaza aún más siniestra sobre Baldestein. El año anterior, en París, el emperador le había confiado que temía las ambiciones de Prusia y que estaba seguro de que Bismarck se proponía unir todos los pequeños estados alemanes para formar un gran imperio, el cual absorbería, uno por uno, a todos los demás países. El rey no había prestado atención, porque nunca había admirado la inteligencia de Napoleón III, pero los informes que habían recibido de otros franceses y de los monarcas que reinaban sobre pequeños países como el suyo, empezaban a ser una amenaza. Mentalmente, se imaginó a Alemania extendiéndose por todo el mapa de Europa,
absorbiendo lentamente a los pequeños principados, hasta formar una federación que pudiera enfrentarse a Inglaterra y Francia en términos de igualdad. Para sorpresa del primer ministro, el rey dijo en un tono muy diferente del que él había anticipado: «Consideraré muy seriamente su proposición, primer ministro. Comprendo que su sugerencia es cuestión de sentido común, y aunque no deseo casarme ni compartir el trono, entiendo bien el deseo de mi país de tener un heredero de la corona». El primer ministro emitió un suspiro de alivio que pareció venir desde el fondo de sus entrañas. «Solo puedo agradecerle a su majestad su gran comprensión», comentó en voz baja. «Lo consideraré con todo cuidado», replicó el rey, «y creo que sería mejor visitar primero a los países que colindan con nuestra frontera, con los que podríamos formar una firme alianza defensiva en caso necesario». El primer ministro, como hombre astuto que era, comprendió enseguida lo que el rey quería decir. Él también sentía temor ante Alemania y las ambiciones de Bismarck, quien, como toda Europa sabía, estaba manipulando al débil rey Guillermo, un hombre más preocupado por su propia salud que por la grandeza de su país. El rey se puso de pie. «Gracias, caballeros, por su visita», dijo, dando por terminada la audiencia. «Les notificaré mis planes tan pronto como haya tomado una decisión». El primer ministro y el canciller se retiraron, satisfechos con el éxito de su visita. Al quedarse solo, el rey volvió a sentarse en el sillón, mirando sin ver un exquisito cuadro de Fragonard que colgaba en la pared opuesta. Solo podía pensar en el increíble aburrimiento que significaría soportar la compañía de una reina cuyos únicos atributos constituirían en tener sangre real. Pensó en las tediosas y pomposas cortes que había visitado durante sus viajes por Europa, y en los monarcas que había conocido cuando un funeral o una coronación habían requerido de su presencia. Todos eran muy parecidos y muy conscientes de su propia importancia. Estaban aterrorizados ante la idea de perder el trono, y no hablaban más que de asuntos familiares, repitiendo las murmuraciones procedentes de otras cortes semejantes a las suyas. Al recordar la insípida comida que se servía y que él detestaba, la incomodidad de dormir en cama ajena y las largas ceremonias de estado, comprendió que una reina traería a su propio palacio todos esos motivos de irritación que él trataba de evitar en lo posible. Por el momento, como estaba soltero, había reducido al mínimo las ceremonias en la corte y disfrutaba de la vida casi tan libremente como un caballero inglés en su casa de campo. Salía a cazar cuando se le antojaba, acompañado de aquellas personas cuya compañía le era grata, y dejaba a su primer ministro y a los otros miembros del gabinete toda la pompa de la corte, excepto por 1 o 2 ocasiones al año. Al reflexionar sobre esto, comprendió que los habitantes de Waldstein, comparados con otros países de Europa, veían poco a su rey, y pensó con ironía que por ello estaban mucho más contentos. Pero una reina cambiaría toda esa situación. Ella debería aparecer en innumerables ceremonias públicas, inspeccionar los hospitales, aceptar ramos de flores y recibir las aclamaciones de la multitud cuando saliera del carruaje. También intervendría en la organización de los asuntos del palacio que, hasta ahora, el rey consideraba perfecta. En vez de cenar con algunos de sus amigos o disfrutar de un tranquilo rato de soledad, leer en su estudio o atravesar el palacio secreto para visitar a la Belle o a otra dama en turno que lo tuviera ocupado, él tendría que hablar de asuntos intrascendentes con una insípida reina.